Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez, con todos vosotros. Con un tema que desde luego nos parece absolutamente alucinante. La madre de muchos de los misterios que hoy en día tenemos. Y para hablar de esa madre de los misterios, que no es más que el planeta Marte, tenemos con nosotros a Vicente Fuentes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal te encuentras? Hola JL, un placer estar aquí en Mundo Desconocido, un tema increíble. Vamos a dar unos datos que estoy seguro que al público de Mundo Desconocido le van a encantar. Bueno, antes de hablar de ese misterio del que te hemos preparado, una serie de datos interesantísimos que incluso a nivel matemático avalan de que aquellas estructuras no pueden ser o no se han podido formar de manera natural. Vamos a hacer un pequeño comentario porque no sé si sabrás que a la NASA le han metido una demanda en toda la regla. Efectivamente, JL. Un científico norteamericano ha puesto una denuncia con respecto a la investigación que está realizando la NASA de una piedra que apareció muy cerca de una de las sondas que tiene sobre el planeta supuestamente rojo. Sí, pero escucha, porque además tú has hecho un científico, como es un científico que está cuestionando a la NASA, ya se le está definiendo popularmente como un cuestionado científico. O sea que ya no es tan científico si está cuestionando a la NASA. Parece ser que ha perdido unos cuantos galones. Sí. Bueno, pues sí, este científico cuestionado por cuestionar a la NASA, lo que ha hecho ni más ni menos es meter una demanda por lo que tú has dicho, por esa famosa roca, que no nos parece una roca ni mucho menos. Si nos dicen que es un paquete de Lucky Strike arrugado, nos lo creemos mejor, porque desde luego tiene todo el aspecto. Y nos han dicho, la NASA alega de que es una roca que la rueda ha debido llevar arrastrando, no se sabe exactamente el tiempo, y que en un momento dado la ha lanzado ahí, la rueda. Imagínate la rueda de esta máquina que va a 4 centímetros por segundo. Imagínate que a 2 o 4 centímetros por segundo. Qué velocidad tan escalofriante como para que esa teoría tenga peso. Y otra de las teorías que baraja NASA es que un meteorito ha caído de manera cercana y uno de los trozos o de los fragmentos justamente ha caído ahí. Fíjate qué curiosidad o qué casualidad. Sí, fíjate JL que dentro de lo que son las mediciones de esa sonda no aparece ningún tipo de vibración en el terreno que pueda refrendar que haya caído un meteorito en la zona. Es decir, estamos hablando de que esa piedra ha aparecido de la nada justo al lado de la rueda. Es que en Marte los meteoritos deben ser silenciosos, no deben hacer nada de ruido, ni vibraciones ni nada. Son meteoritos que suponemos que deben llevar algún tipo de acolchado y cuando impactan sobre el terreno se fragmentan misteriosamente sin producir ningún tipo de vibración. Y casualmente dejan esa extraña forma ahí bien colocadita para que todo el mundo la vea. Bueno, las explicaciones que ha dado la NASA han sido tan absolutamente peregrinas que este hombre, el señor Raúl Joseph, el que ha metido la demanda a la NASA, ha dicho, no, mira, eso en cuanto yo lo he visto me he dado cuenta que es un organismo compuesto de colonias de líquenes y de cianobacterias. En la Tierra, si lo queréis ver, o queréis ver cómo son esos organismos para que lo comparéis con lo que allí aparece, se les denominan los apotecios. Apotecios. Y efectivamente, pues sí, tiene un importante parecido más a un apotecio que a una piedra. Eso se parece a una piedra, pues como, pues no sé, como la quinta sinfonía de Beethoven al Max Mix 4, pues lo mismo. Pero vamos a centrarnos un poquito en la idea. Al parecer, ha salido a la NASA alegando que la famosa piedra, que ya la han apodado, ya le han dado un apodo, ya tiene un nombre y todo, la piedra se llama la isla de Pinnacle. Esta piedra, que según palabras de un científico de la NASA, este sí que es científico, el otro es un cuestionado científico, pero el que habla de la NASA sí, ¿no? Es un científico en toda la regla, cuyo nombre es Joseph. Pues el señor Joseph dice que es una piedra, que la han investigado, que no hay más que investigar más, que no hay que entregar más información sobre la misma y que ya está, y que no van a decir más datos porque están en vista de la demanda, pues no pueden hablar un poquito o no pueden hablar demasiado sobre este tipo de cuestiones.
Es igual, ahí tenemos la piedra, tenemos una prueba más, la piedra o el apotecio, como queráis mirar, y estamos a expensas de que se encuentre una resolución o que llegue un juez y diga, pues sí, efectivamente es un apotecio o sí, efectivamente es una piedra. Lo que sí que es cierto es que el señor Raúl Joseph ha dicho que quiere que se entregue la información que tiene Marte secuestrada después de 50 años de mentiras. Imaginamos que la NASA estará deseando entregar toda esa información y habrá dicho, jo, ya era hora que nos la pidiera alguien porque es que la teníamos aquí toda guardada y menos mal que ha venido el señor Joseph a pedirnos la información porque te la vamos a entregar ahora mismo. Estamos convencidos de que va a ser así. ¿Verdad, Vicente? Sí, no tengo ninguna duda. Es lo que llevan haciendo desde los años 70, desde que empezaron a fotografiar unas estructuras en Marte que, por supuesto, no tenían nada de natural. Es muy curioso porque la NASA siempre se ha obcecado en dejar pasar mucho estos asuntos, ¿no? En no promocionar mucho este tipo de descubrimientos, y a la hora de volver a fotografiar algunos de estos descubrimientos, pues intentar borrar algunos de esos datos. Pues sí, y creo que concretamente te refieres a unas imágenes que aparecieron en los años 70 y de manera casual, tras revisar después de bastante tiempo las fotografías tomadas por la sonda Viking. Vamos a explicarle a la gente que la Viking tenía un módulo que aterrizaba, un módulo que martizó, y tenía un explorador, un módulo que se mantuvo en órbita durante bastante tiempo. El módulo que se mantuvo en órbita efectuó numerosas fotografías de la superficie marciana, y después de unos meses, o incluso creo que algo más de un año, unos científicos, un tal Molenar y otro que se llamaba Di Pietro, tras analizar esa información, descubren que hay unas extrañas estructuras en una zona muy concreta que tienen un aspecto demasiado sospechoso como para poder ser consideradas estructuras naturales. ¿Es así o no es así, Vicente? Efectivamente, JL, estamos hablando de tres fotografías, exactamente la 35A72, la 70A11 y la 70A13, tomadas por la sonda Viking el día 25 de julio del año 1975. Bien, en esas fotografías aparecían unas estructuras que, podemos decir que no podían ser consideradas naturales. ¿Por qué? Pues por la inmensa cantidad de cálculos trigonométricos que existían entre ellas. Si te parece bien, podemos empezar a diseccionar un poco la zona de Cidonia para ir empezando a descubrir de qué estamos hablando. Efectivamente, porque la zona en cuestión se llama Cidonia, no lo habíamos dicho. Exacto. Es una enorme extensión de terreno que hay situada, dentro de uno de los desiertos marcianos, en la cual aparecen, como ya hemos dicho, esas estructuras. ¿Qué tipo de estructuras aparecen? Pues, por ejemplo, una extraña cara que parece mirar hacia el espacio, como que estuviera tumbada y está mirando hacia el espacio, un rostro, y ese rostro está como encastrado sobre una superficie rectangular. Otra de las estructuras que aparece es como una estructura que nos recuerda bastante a una fortaleza. De hecho, creo que incluso la llaman así. La fortaleza es una estructura, una forma similar a masada, que está amurallada, o nos da esa impresión de que existe un amurallamiento alrededor de la misma, y ahí está. Otra de las estructuras que aparecen es una pirámide. Pero no podemos considerar que es una pirámide convencional porque tiene 5 lados. Tiene 5 lados esta pirámide. Es un pentagrama, forma su base un pentagrama. Y aparte de eso, encontramos dentro de esas estructuras de las que hemos dicho, otras cuya angularidad y vértices nos hacen presumir que tampoco obedecen a estructuras naturales. Si a todo eso sumamos que sus ubicaciones nos dan importantes sorpresas, como por ejemplo, ¿cuáles, Vicente? Mira, por ejemplo, JL, tenemos que hablar de que esta zona de Cidonia, esta gran ciudad de Cidonia, está a 33 grados norte, un número que ha sido siempre identificado por todas las religiones del mundo como un número especial. Pero si nos ponemos a evaluar un poco qué es lo que ocurrió con la famosa cara de Marte, pues tenemos que ver que la NASA realizó nuevas fotografías en el año 1998.
En el año 1998, bueno, pues hicieron una rueda de prensa en el Jet Propulsion Laboratory y lo que ocurrió fue que, bueno, pues dijeron, nada, esto era nada más que una pareidolia, ¿no? Pero es curioso porque una empresa que se llama Meta Research que al recibir esta información en el año 98 publicó un estudio sobre la simetría de la cara de Marte. Y entonces, claro, esa simetría se correspondía en alrededor de 15 puntos diferentes. Estamos hablando de que esa cara de Marte no podía ser un fenómeno natural per se. Otra cosa muy interesantísima, bueno, estamos hablando de la fotografía de la Mars Global Surveyor, para aquel que tenga interés, ¿no? Una cosa interesantísima es lo que has comentado tú de esa pirámide pentagonal. Eran dos lados que eran exactamente idénticos y otros dos lados que también eran exactamente idénticos. Es decir, es una pirámide que es regular, pero que, bueno, pues que tiene una formación bastante especial, ¿no? Y claro, uno empieza a estudiar lo que serían los ángulos de esa pirámide y se encuentran referencias al número pi, al número e, es decir, al número de Euler, al número phi, que es bueno, pues la razón áurea, y se encuentra continuamente razones trigonométricas. Se encuentra radianes, se encuentra senos, se encuentra cosenos, tangentes, pero claro, son, por ejemplo, tangentes de constantes pitagóricas. Se encuentra, por ejemplo, raíz de 2, se encuentra raíz de 3, se encuentra e partido de raíz de 5, se encuentra continuamente e partido por pi, ¿no? Es decir, existe un conocimiento científico impresionante en la construcción de esa pirámide pentagonal. Esto se dieron cuenta los científicos que tú has hecho mención, Vincent Di Pietro y Greg Molinar, que eran, bueno, pues eran trabajadores de la NASA y que se obcecaron en intentar demostrar a sus superiores en lo que habían encontrado. Eran porque creo que ya no son, como le ha pasado a Richard Hoagland, que aquel que disiente ya sabe dónde está la puerta. Efectivamente, igual que la empresa Meta Research, que estigmatizada desde entonces, ¿no? Pero el caso es que cualquier científico puede plantarse ante el mapa de esa ciudad y empezar a hacer cuentas. Una de las curiosidades es que aparece continuamente el teorema de Tales. Una cosa realmente curiosa porque está dando continuas referencias a una proporcionalidad muy inteligente. Estamos hablando, por ejemplo, de que aparece también el ángulo de 19,5 grados, que es vital para entender algunas de las estructuras piramidales de la Tierra. Es decir, estamos hablando de estructuras relacionadas con la civilización de Egipto, con la civilización olmeca, y entre otras, ¿no? La física hiperdimensional. De hecho, las manchas solares, ¿a qué grado se producen? A 19,5 grados. Los mayores volcanes de la Tierra, ¿dónde están? A 19,5. El famoso ojo que hay en Marte, que es en realidad una tormenta, 19,5. Y nos encontramos que en otros orbes, como puede ser Venus, también tiene sus pequeñas zonas extrañas, están situadas y ubicadas a 19,5. Por la famosa física hiperdimensional que trabajó o estudió muy detenidamente Nassim Haramein, pero que no es nueva. No pensemos que esto así ha cogido Nassim Haramein y lo ha estudiado, sino que ya las primeras teorías vienen de Kepler, parten de Kepler, con sus modelos matemáticos. Efectivamente, JL. Otra cosa interesantísima es que aparecen en la ciudad de Cidonia algunas construcciones como dólmenes, es decir, como si fuesen menires, muy similar a lo que podemos encontrar en Stonehenge, pero que resulta que entre esos dólmenes, entre esos gigantescos menires, aparecen también relaciones trigonométricas perfectas. Otra vez el número e, el número pi, el número phi, senos, cosenos, tangentes, es impresionante. Pero quizá lo que más impresiona es poder ver cómo hay diferentes agujeros en la Tierra que parecen conectar esas instalaciones. Es decir, como si hubiese algún tipo de túneles, y esto tenemos que entender que estaría prácticamente semienterrado. Podemos entender que esta civilización pudo ocupar Marte hace millones y millones de años, pero lo que nosotros estamos fotografiando pues es el remanente de esa civilización, ¿no? Bien, pues esos túneles que aparentemente conectan algunas instalaciones son perfectamente visibles en algunas de las fotografías que sacó la sonda Viking en el año 74. Pero es curioso porque en el año 98 no aparecen esas construcciones. Algunas de esas construcciones aparecen difuminadas. Es decir, como si alguien, una mano alegre e inocente, hubiese querido borrar con Photoshop estas pruebas.
Con estas afirmaciones, de verdad, me estás también pareciendo un cuestionado científico, como decía la NASA con respecto al señor Raúl Joseph. Pues sí, efectivamente, no es la primera vez que nos encontramos con difuminados, borrados o funcionamientos de este tipo. Ya lo ha hecho en la Luna, se pueden observar pináculos, estructuras, instalaciones que parece que están totalmente borradas, con una especie de goma de borrar que mueve todo y no puedes distinguir absolutamente nada, creando un cuadro abstracto. Pues eso es lo mismo. Resulta que en el año 70 y a mediados de los años 70 la Viking consigue fotografiar perfectamente esas estructuras, esos túneles, y después la Mars, no la Mars Odyssey, era la Mars Global Survival. Al efectuar esas fotografías con cámaras de más resolución, no aparecen correctamente, están borrados, y lo que nos aparece con una alta resolución es esa estructura o esa cara que, bueno, pues parece ser que la han borrado o que han tratado, porque incluso hay dudas de ciertas personas que dicen que se ha hecho algún tipo de ingeniería gráfica sobre esa imagen para intentar evitar que la gente descubra, o que a ciertos niveles se descubra que efectivamente esa estructura corresponde a una cara en realidad. Una cara mirando al cielo. Hay más de lo que vamos a hablar, y es sobre la famosa ciudad que se descubrió a posteriori debajo de la superficie de Cidonia. Pero eso lo vamos a contar después. Dinos, Vicente, que parece que nos querías comentar alguna cosilla. Sí, una cosa muy interesante es de la pirámide pentagonal, que se le llama pirámide D&M, T&M, ¿no? Bueno, pues en referencia y en homenaje a los descubridores, Di Pietro y Molenar. Bien, pues hay una de las caras que aparece colapsada. Eso es un detalle que aparece perfectamente, pero sigue manteniendo la relación de proporcionalidad de las que hacíamos mención anteriormente. Otra cosa curiosísima es que cuando tú coges esa pirámide y empiezas a superponerla, por ejemplo, con el Valle de Gizeh, con todo lo que son las pirámides de Egipto, pues aparece una correspondencia, como si hubiese sido el mismo ingeniero o arquitecto el que hubiese hecho ambas ciudades, ambas construcciones. Otra cosa interesantísima es que si tú superpones la ciudad de Cidonia con la zona en donde está ubicado Stonehenge, también hay correspondencia. Es decir, como si las tres construcciones estuviesen de alguna manera relacionados. Pero es que esa de alguna manera es geometría pura y dura, empírica y comprobable. La verdad es que es sorprendente. Yo estoy viendo las imágenes, las vamos a poner en el vídeo, y podéis ver claramente cómo existen patrones matemáticos y, por supuesto, patrones que se corresponden a la llamada física hiperdimensional, que no es desdeñable, y que grandes científicos, el mayor de los matemáticos que ha pisado el planeta Tierra es Euler, y Euler estudió la física hiperdimensional. Quiero decir, no pensemos que esto es una tontería que se le ha ocurrido a alguien. Kepler también. Y los grandes, ahí están. ¿Qué ocurre? Que la ciencia oficialista quiere enterrar aquellas cosas en las que realmente no puede descubrir un porqué, y lo que hace es sencillamente pues las entierra, ¿no? Dice, bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos a utilizar el modelo heliocentrista de una manera correcta y ya está. Nos olvidamos de cualquier tipo u otro tipo de posible interpretación de los modelos matemáticos que puedan existir dentro de las órbitas planetarias y los sistemas planetarios. Que, por cierto, te contaré que los planetas no están ubicados donde están ubicados en sus órbitas por una casualidad, sino que obedece a un patrón matemático. E incluso donde debería haber un planeta hay un cinturón de asteroides, como que eso fueran los restos de otro gran planeta. Sin duda. Curiosamente. Pero vamos allá. Resulta que, y esto lo voy a contar un poco por encima, porque quizás algún día me dedique a poner un vídeo en el cual muestre todas esas cuestiones de las que voy a hablar ahora. Resulta que la zona de Cidonia, la otra sonda que llegó a Marte después de la Global Surveyor, llegó la Mars Odyssey. La Mars Odyssey llegó, me parece que en el año 2000 o 1999 o algo así, o 2001, no sé exactamente la fecha. El caso es que cuando llega allí empieza a efectuar también fotografías a la zona de Cidonia, y según palabras textuales, por presión popular, porque había evidentemente un gran interés en que aquella zona fuese o volviese a ser fotografiada. Si no hubiese habido esa presión popular, nunca hubieran vuelto a fotografiar esa zona. La Mars Odyssey llevaba una cámara muy curiosa, una cámara que la podéis encontrar en internet,
No es un modelo único, ya se había utilizado en la Tierra para prospección tomográfica del terreno y se llama la TEMIS, como suena, TEMIS. La TEMIS que portaba es una especie de cámara que es capaz de ver lo que hay debajo del terreno y dependiendo de la frecuencia de infrarrojo que emita, así es la que le devuelve y eso que le devuelve hace una interpretación parecido a lo que podríamos denominar una especie de radar, sin ser un radar. Hace una interpretación de lo que hay a diversas profundidades, 10 metros, 20 metros, 30 metros, como que cortará el terreno por como un sándwich, ¿no? Y creo que incluso tiene la posibilidad de hacer 7, 8 o 9 cortes de secciones del terreno. Bien, envían esa cámara, se pone a fotografiar la zona de Cydonia y cuando la NASA cuelga la imagen que había tomado, lo que allí aparece es algo absolutamente sorprendente. Debajo de Cydonia había enormes estructuras, gigantescas estructuras, había ciudades, una impresionante ciudad debajo de las arenas de Cydonia, hay calles, hay edificios inmensos, hay grandes rascacielos, hay enormes zonas que parecen libres, hay un montón de estructuras que corresponderían a una ciudad como nosotros la conocemos, muchísimo más correctamente diseñada en el aspecto de que, como sabéis, las ciudades grandes de nuestros continentes nacen de cascos viejos que están muy desordenados, ¿no? Esto era una ciudad que está perfectamente estructurada, ordenada desde un primer instante y sus instalaciones son inmensas. Hablamos de edificios que pueden tener 1 kilómetro de altura o 2 kilómetros de altura, unas instalaciones increíbles. Y esas fotografías que son generadas por el TEMIS están colgadas en la web de la NASA durante unas horas. Después de esas horas las quitan, colocan otras en las cuales esa información de capas ha sido borrada, no aparece nada, y es tan flagrante la manipulación que se puede ver incluso cómo normalmente NASA cuelga en minúsculas todas sus fotografías y aquella había sido colgado en mayúsculas. De hecho tuve la ocasión se puede descargar esa fotografía, yo he tenido la ocasión de hacerlo. Esa fotografía la he pasado por un sistema que analiza por qué tipo de software ha sido tratado fotográficamente hablando, y fijaos lo que os digo, aquella fotografía fue tratada literalmente por el Photoshop, un típico programa, o un programa más popular, conocido, para el tratamiento fotográfico a través de Macintosh y a través de PC. Bueno, pues como ves, este tipo de encubrimientos nos parecen bastante habitual. Hay mucha gente que, como veis, había efectuado una demanda. Otros, a través de congresos, intentan demostrar que efectivamente ese encubrimiento existe, como por ejemplo Richard Hoagland a través de su proyecto Enterprise Mission. Gente como Molinari y Di Pietro también intentan demostrar que efectivamente existe un encubrimiento. Hay científicos que trabajan para el aparato, porque es un modus vivendi. Les está poniendo el plato de comer de la mesa encima de la mesa literalmente, y evidentemente no van a morder esa mano que les está dando esa posibilidad, con lo cual nos damos cuenta de que en ningún caso esos científicos que son del aparato y no, como utilizan aquí, científicos cuestionados, bueno, pues van a estar en contra de aquellas personas que le están subvencionando, pagando su salario y por supuesto permitiéndoles una capacidad de vida o un modus vivendi alucinante en algunos casos. Con lo cual nos estamos dando cuenta que estamos luchando, o que se está luchando, contra un titán que va a ser muy difícil de ganar, porque ellos tienen los medios de comunicación a su lado y la ciencia oficialista también. Vicente, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, JL, a mí me parece que la mafia en el mundo científico siempre ha existido, ¿no? Los intereses que hay detrás de la ocultación de cualquier cosa que salga de Marte y de la Luna es brutal. Estamos hablando de lo mismo, de la ocultación, lo mismo con respecto a la ocultación del fenómeno OVNI, por ejemplo. Es así. Lo mismo, por ejemplo, con respecto a la ocultación sobre las energías libres, sobre las enfermedades, sobre lo que ocurre en la industria alimenticia. Estamos hablando continuamente de y aunque suene todo muy conspirativo, de una manera de entender la sociedad en la que unos te dicen a ti lo que tienes que creer. Y entonces todo esto se retroalimenta, es decir, ellos tienen a drugos, a personas que están que son de búnkers profesionales, que su trabajo es
negar la evidencia, ¿no? Y negar la evidencia con muchos medios. Y claro, depende de cómo lo presentes, pues al final a la persona que tiene 5 o 10 minutos para mirar internet durante el día, pues le llega cierto tipo de información, ¿no? Es así, que es contra lo que luchamos aquí en el mundo desconocido también, ¿no? Claro, y luego hay otra cosa que es todavía más lamentable, porque aquí seguramente nos equivocaremos en muchas ocasiones, y seguramente que acertemos en muchas ocasiones. Lo más lamentable de todo esto es que se está creando una sociedad que ha sido bien denominada como la sociedad del pensamiento único. Y es que aquellos que no piensen como los sistemas, los medios y los gobiernos oficialistas hayan decidido que hay que pensar, están contra estos sistemas. Y el que está contra estos sistemas tiene que ser, pues, digamos que desactivado. Vamos a utilizar este término. Con lo cual, todo el mundo tiene que mirar en una dirección y tú no tienes por qué cuestionar a la gente y decirle no, si es que lo que realmente tenemos que observar es esto otro. A todos los niveles, como tú bien has dicho, a nivel político, a nivel social, a nivel económico y, por supuesto, a nivel científico, porque todo esto son campos unificados y funcionan como si, de alguna forma, como pilares que sostienen ese templo que no nos gusta que siga siendo sostenido, y ese templo que nos mantiene en la situación en la que nos encontramos hoy en día. Algunos de una manera, otros de otra, pero todos, iba a utilizar una palabra malsonante que no voy a utilizar, pero todos fastidiados, más o menos. Dime, Vicente. Sí, nada, realmente lo que estamos hablando es del nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial que afecta a todos los campos de tu vida, ¿no? Una curiosidad, el señor David Rockefeller, ¿no? Una persona bien conocida por todo el mundo como persona bondadosa, ¿no? Y muy maja, y muy cariñoso él, ¿no? Bueno, pues aquí este hombre tiene una frase que puede definir un poco todo esto y hacia dónde vamos, ¿no? Decía, por ejemplo, en una cena de los embajadores ante las Naciones Unidas, ¿no? Dijo: la actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial independiente y verdaderamente pacífico se construya no estará abierta durante mucho tiempo. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Es decir, está todo completamente pensado y completamente construido para que tú al final del día pues acabes pensando y diciendo lo que ellos quieren que pienses y digas. Es así, pero desde la economía hasta la exploración espacial, desde como decíamos antes, la alimentación, ¿no? Hasta cualquier tipo de enfermedad, desde lo que viene siendo tu propio yo, ¿no? Y tu valoración sobre ti mismo y tus acciones, hasta pues la aceptación de los regímenes de trabajo que tenemos ahora mismo, de las condiciones de trabajo, ¿no? Es continuamente, al final, aceptar tu destino, pero es que tu destino es el que ellos quieren que sea. Claro. ¿Y qué tienen? Pues una legión de científicos pagados para que sostengan todo ese encubrimiento científico que existe. Tienen a una legión de periodistas pagados para que sigan insistiendo y defendiendo todos esos modelos que ya son sencillamente insostenibles y que solo los pueden sostener con la demagogia. Tienen a una legión de políticos que siguen insistiéndonos que todas aquellas desgracias que tenemos las tenemos por nuestro bien y que es el camino que hay que recorrer, un camino de sangre, sudor y lágrimas. Tenemos a un montón de gente que nos está diciendo literalmente que el sufrimiento, las desgracias y las penas que estamos teniendo, si no son en primera parte producidas por nosotros mismos, es sencillamente porque nos las merecemos. Es que está bien claro, han creado un modelo mediático a todos los niveles que insiste que el problema es nuestro y que ellos son la solución, cuando nos estamos dando cuenta que esas soluciones que están adoptando empeoran notablemente el problema, agravan la crisis y nos llevan a una situación en la que estamos. Mira, esto no lo tenía que sacar aquí, pero se lo voy a decir. He leído recientemente un informe de Santiago Niño Becerra, que tiene todos mis respetos, que dice que posiblemente, muy posiblemente, en breve va a existir un corralito en bastantes bancos de Europa. En el Reino Unido, para sacar 3.000 libras, no solo tienes que avisar al banco con antelación, sino que tienes que escribir un informe para qué vas a dedicar esas 3.000 libras. Imagínate tu dinero, como si te da abrir la ventana del coche y tirarlo. Pues no. La situación está tan complicada y tan complicada que se va a poner que la gente no se hace ni idea.
en el Estado español, como hay elecciones dentro de poco, están creando mediáticamente un clima en el cual intentan decirnos que estamos recuperándonos. Eso es falso y eso es mentira. Y estas mentiras que podemos encontrar en el campo científico, nos las encontramos en el campo político. Y es que al final todos los ámbitos están unificados, como hemos dicho desde un primer momento. La situación se va a poner mal, lo estamos diciendo desde el mundo desconocido. Acordaos. Y estamos a fecha de febrero, primeros de febrero del año 2014. Adelante, Vicente. Ya para acabar, que llevamos ya 31 minutos de programa. Efectivamente. Bien, pues ya para terminar, todo esto, el tema de la exploración espacial, lo podemos ligar con la política porque al final es todo una sarta de mentiras continuas, ¿no? Entonces, es interesante el hecho de ver la reacción que tienes tú como espectador que lo estás viendo ahora mismo todo esto. ¿Qué reacción te da el hecho de, por ejemplo, escuchar que estamos recuperándonos económicamente cuando hay más paro y cuando hay menos cotizantes a la seguridad social? A ver, hay que empezar a pensar en que todo el sistema es una auténtica mentira y que tiene que haber algún tipo de reacción, una reacción, es decir, estamos hablando de una reacción personal ante todo esto, que no es, por supuesto, seguir viendo la tele, o que no es, por supuesto, coger y decir, pues la cosa va bien, la cosa va mal, la cosa se va... La cosa es tu vida, la cosa es la vida de los demás, la cosa es la vida de nuestra civilización, y la cosa es que nuestra civilización está gobernada y está dirigida por gente que nos odia. Es así, de alguna manera podemos decirlo así, que nos odia, que nos desprecia y que además le da igual nuestros problemas. Yo lo he dicho muchas veces. Eso es. La visión objetiva que tienen muchos políticos del ciudadano es despreciativa, porque se ven en ocasiones obligados a arrastrarse ante ellos para mendigar ese voto que obtienen. Una vez obtenido ese voto, sacan lo mejor de ellos y demuestran públicamente esa cara oculta que tenían de odio y desprecio hacia el ciudadano. ¿Cómo lo hacen? Pues muy bien, favoreciendo a las élites, como puede ser mejorando los cuentas de balance de los bancos, privatizando la sanidad, que es una vergüenza, inyectando fondos públicos a los bancos para sostenerlos, no encarcelando a banqueros, indultando a banqueros, permitiendo fondos preferentes que han llevado a la ruina a miles y miles, y no cientos de miles de ciudadanos españoles que después de una larga vida de trabajo han metido sus pequeños ahorros y han visto cómo han sido literalmente secuestrados por esos bancos, cajas de ahorros. Y eso ha sido consentido por el Estado, porque el Estado y esos politiquillos les gusta, les mola ese estatus que pueda tener aquellos banqueros, esos importantes constructores, esos importantes financieros, esos grandes contratistas y por supuesto esos grandes directores de empresas que puedan pasar de un tipo a otro, como puedan ser empresas de hidrocarburos hasta empresas de telecomunicaciones, por supuesto pasando por las grandes eléctricas. Nos damos cuenta de que ellos gobiernan para la élite. Y nosotros no somos la élite, nosotros somos aquellos que tienen que ser gobernados para sostener esa élite. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que en un mes, como es el de enero, en el cual los resultados, como tú bien has dicho, del paro han sido catastróficos, te dicen, sí, hombre, bueno, han sido catastróficos, pero es que es normal. Han sido catastróficos, pero es que es menos que otros años. Han sido catastróficos, pero es que estamos remontando. Han sido catastróficos, pero ya se está viendo que estamos hacia arriba. Todo es mentira. Es mentira. Te están engañando. Te están tomando el pelo. A mí no, por supuesto. Y a Vicente tampoco. Ya te lo digo. Nos están engañando y tomando el pelo porque la sociedad soporta y sostiene ese tipo de mentiras. ¿Con qué? Con su pasividad. Como así está ocurriendo. Efectivamente, JL. Un pequeño dato para terminar. Comentar. Hace poco escuché a un catedrático de historia. Bueno, la verdad es que no quiero dar tampoco la identidad para no meterle tampoco en problemas, ¿no? Pero era una conversación un poco coloquial, ¿no? Y entonces este hombre me comentaba, y comentaba al grupo donde estábamos, que por mucho menos dinero se montó la Revolución Francesa. Es decir, el robo que ha habido a las arcas públicas con el rescate de los bancos
ha sido mucho mayor que la situación económica que se encontraba Francia antes de la Revolución Francesa. Es decir, lo que pasa es que, claro, en aquellos momentos, pues la gran parte de la población pasaba hambre. No, nosotros no. Nosotros no lo hacemos porque hay ese equilibrio para tenerte bien jodido, yo con perdón, pero bien jodido, ¿no? Pero que todavía no haya una grandísima población que esté pasando mucha hambre. Y ya lo decía en su momento Julio Anguita, que es una persona que yo la verdad es que respeto, ¿no? Decía, el español medio tiene una capacidad de sufrimiento inmensa, hasta que pasa 4 días de hambre. Bien, pues ahí está el equilibrio, en no dejar que la gran parte de la población pase 4 días de hambre. Claro, nos llevan al borderline. Eso nos mantienen ahí, en la línea, en el borde justo en el que nos saltamos, y ahí estamos, y nos cuecen, y nos cuecen, y nos cuecen. Esto sería cuestión de hacer un importante análisis y una gran reflexión sobre todas estas mentiras que nos sacan mediáticamente. Estaría bien. Tenemos destinado para ello, como tú bien sabes, La Granja Humana, es otro canal de YouTube, en el cual hablamos, y hace ya bastante tiempo que no hemos puesto vídeos. Espero poder reactivar con el tiempo este canal, y que realmente daba bastantes respuestas a ciertas cuestiones que no encontraban los ciudadanos. Nos damos cuenta de que los medios de comunicación en el 90% están controlados por organismos que favorecen a una facción política como es el Partido Popular y otra facción política como es el PSOE. Esto hablamos del Estado español. Si nos vamos a las autonomías, que son más guerreras, entre comillas, utilizando el término de guerreras como independentistas, ellos tienen también sus partidos políticos burgueses, como pueda ser Convergencia y Unión, como pueda ser el PNV, como puedan ser todos estos partidos políticos que también tienen sus, evidentemente, medios de comunicación que trabajan para ellos. Finalmente, vemos que los medios de comunicación alternativos que quedan, donde podemos encontrar atisbos de la realidad o de la verdad de lo que puede estar ocurriendo realmente, son muy limitados, muy pequeñitos, un 1%, un 2%, y quizás ni siquiera llega a eso. Pero yo siempre me ciño a las mismas palabras. Cuando Gandhi decía que la verdad, no por estar en minoría, la verdad por estar en minoría sigue siendo la verdad, y esto es cierto. La verdad en muchas ocasiones solo se encuentran en las minorías, en las expresiones de las minorías, porque las grandes mayorías y las grandes corporaciones y los grandes grupos intentan sostenerse utilizando los medios propagandísticos clásicos. ¿Cuáles son? Pues los medios de comunicación. Yo he tenido, mira, te lo voy a decir, y esto ya, abiertamente. Sí. Va a escuchar la gente. Sí. Los kioscos de mi barrio, yo me he fijado que de unos años a esta parte están prácticamente vacíos. No se sostienen, no tienen prensa, tienen muy poquitas revistas, tienen muy poquitos periódicos, prácticamente hay 4 cosillas, no hay nada, yo no sé, desconozco en Madrid el calado, pero lo cierto, poca producción en general, hay muy poca producción. ¿Cómo se puede estar sosteniendo periódicos de muy poquita tirada, como pueda ser este, como pueda ser otro, como pueda ser el de Más Allá? Son periódicos que realmente lo único que hacen dentro de sus opiniones es sostener el aparato, agarrar el aparato y subirle, crearle flama y decir no, si tenemos esta estructura dentro del aparato, y no voy a decir nombres, tú sabes a cuál me refiero, si tenemos esta estructura dentro del aparato es porque es necesaria y fundamental para que el modelo democrático bla 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 bla. Si tenemos esta estructura dentro de nuestro sistema es porque es fundamental, y sin ella los cimientos de la democracia y la igualdad. Ya sabéis que se les llenan a estos periodistas pagados por el sistema, se les llena la boca de este tipo de palabrería que realmente es inocua y que lo único que intenta es sostener el sistema. ¿De qué lo llenan también? De estadísticas, de encuestas, en muchas ocasiones amañadas, malinterpretadas. Totalmente amañadas. Efectivamente, como se ha podido ver, interpretadas de una manera errónea, queriendo llevar la gente hacia una dirección, en vez de hacia una dirección realista, hacia una dirección irreal, en la cual las cosas no son así. Nos dan datos que no son o no se ajustan a la realidad, y por supuesto aquellos datos que no les interesa y que les interesa engordar, los engordan y dicen que son, pues auténticas monstruosidades.
hacen demagogia, hacen en muchas ocasiones un proselitismo absolutamente brutal, utilizan todos los medios que están a su alcance, y es que tienen todos los fondos económicos para poder hacerlo, para destruir y dinamitar y sofocar, por supuesto, cualquier sistema alternativo de información que exista. Con ello no estoy diciendo que Mundo Desconocido sea un medio alternativo. Con ello no estoy diciendo que La Granja Humana sea un medio alternativo. Es otra forma de entender la verdad. Ahí está, cógela, examínala, nada más. Si no te estamos diciendo que te creas que debajo de Cidonia o que las estructuras que hay en Cidonia son o no son artificiales. Te estamos diciendo que los datos aportados por las ecuaciones que se están efectuando sobre las ubicaciones de esas estructuras obedecen a ubicaciones que solo pueden ser realizadas con regla y compás y con un tipo de estructura científica. Sí, y la naturaleza no utiliza ordenadores cuando diseña este tipo de cuestiones. Exacto. Bueno, Vicente, llevamos ya 40 minutos hablando de todo este tipo de cuestiones. Creo que a la gente le ha gustado, o espero que le haya gustado, este tipo de aire fresco. Y seguro. Si tienes algo más que añadir, pues... Sí, una última cosita. Muy bien. A mí me gustaría dirigirme a cualquier persona que esté viendo este videoprograma, como muchos que están viendo de Mundo Desconocido, ¿no? Y hacer una última pregunta. Es decir, ¿dónde está tu límite? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que tú pienses en hacer algo? ¿No? ¿Tiene que bajar más, tiene que subir más el paro? ¿No? ¿Tienen que robar más los bancos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿La policía tiene que pegar a más gente en las manifestaciones? ¿A cuánta gente tienen que pegar la policía en las manifestaciones? Gente que podría ser pues tu padre o tu madre o mi madre o mi padre, ¿no? ¿A cuánta gente? ¿Cuál es el límite de gente que habría en cada uno de nosotros, ¿no? Ahí estaría un poco la pregunta. ¿Cuánto puedes aguantar? Y si lo puedes y si puedes saberlo, ¿no? Pues a partir de ese momento podrás empezar a actuar. Nada más. Muy bien, Vicente. El problema quizás es que nosotros no conocemos nuestro límite, pero ellos sí saben cuál es el límite nuestro. Lo dicho, llevamos ya un buen rato hablando de muy diversos temas que quizás tengan un fondo común, y yo más que quizás diría, estoy convencido que tienen un fondo común. Seguro. Y despedirnos de vosotros y emplazaros para el próximo videoprograma, que será, como sabéis, dentro de poco. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.